más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos que nos escuchan a través de la señal de Radio Esperanza 101.3. Les saludamos en esta tarde y a todos que nos ven por nuestro Facebook Live Iglesia Asimquepe. Todos bienvenidos a este tiempo de culto. Vamos a iniciar un tiempo especial donde hoy tenemos un invitado, donde hoy no voy a predicar, sino que tenemos un invitado especial que nos va a acompañar en esta tarde. Pero antes de eso, vamos a orar y luego iremos a un tiempo de alabanza para volver con nuestro invitado de esta tarde. Señor, te agradecemos por esta tarde. Gracias porque hoy tenemos la bendición de tener la compañía de un pastor como el pastor Patricio Gómez. Gracias por su vida, gracias por tenerlo hoy acompañándonos y poder también recibir la bendición de tu palabra, Señor, a través de nuestro pastor, Señor. Le bendecimos a él, a su esposa, a su familia y también, Señor, te pedimos que te quedes con nosotros durante este culto para que podamos también recibir y también alabarte como lo haremos ahora en el tiempo de alabanza, Señor. Te damos las gracias y dejamos todo en tus manos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a pasar entonces a un tiempo de alabanza que ha preparado nuestro ministerio. Desde los hogares ellos han grabado las alabanzas y hoy quieren compartirlas para que juntos alabemos al Señor y regresamos para compartir con nuestro invitado especial en esta tarde. Vamos a alabar al Señor. Siempre mi corazón
gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Bien, hermanos, estamos de regreso aquí con nuestro invitado especial de esta tarde. Bienvenido, Pastor Patricio Gómez, desde Constitución. Hoy nos acompaña de la Alianza Cristiana y Misionera. Y bueno, contarles que el Pastor Patricio, tuve la bendición de tenerlo como mi profesor de seminario teológico en Santiago. En ese tiempo también fue el rector del seminario y bueno, hoy tenemos la compañía de él para darnos la palabra del Señor. Bienvenido, Pastor Patricio. Sí, muchas gracias. Gracias, Enrique. Un abrazo a la distancia a usted, su familia y a toda la iglesia. Amén. A todos los hermanos que nos escuchan por radio y por Facebook. Desde Constitución, aquí la región del Maule, un abrazo cariñoso. Que Dios nos guarde y nos bendiga. Que sigamos siendo fieles al Señor. Amén. Bien, Pastor, por ahí vemos el cartel atrás, dice Otra Mirada, ¿cierto? Sí. Cuéntenos un poquito del proyecto ahí que tienen, que algunos hemos participado. Sí, estamos proyectando un programa de conversación que se llama Otra Mirada. Y es mirar la Biblia, mirar la historia, la literatura, la poesía, mirar la vida humana desde otra perspectiva, con otros ojos, una nueva mirada. Y estamos transmitiendo poco a poco un proyecto que también queremos que se transmita a las redes sociales y quede como un nuevo aporte del mundo evangélico en el mundo de las comunicaciones de hoy. Sí, se llama Otra Mirada. Por eso es que está el letrero atrás. Amén. Hemos participado en alguna de las conferencias. Sí. Gracias a Dios hemos recibido personas que se
conectan desde Honduras, Guatemala, desde Francia, incluso de Arabia Saudita, una persona que se conecta habitualmente. Y es sorprendente cómo estamos en un mundo totalmente globalizado en las comunicaciones. Así que es un proyecto muy bonito que estamos sacando adelante 3 personas, 3 hermanos en la fe. 2 de Santiago y yo de Constitución. Amén. Bueno, que el Señor siga bendiciendo ese proyecto, que hemos participado en algunas conferencias muy interesantes, así que más adelante continuaremos, ¿cierto?, participando. Sí. Bueno, invitarle, pastor, a que tengamos tiempo de oración, principalmente por la pandemia, que sin duda hay un rebrote importante. Por acá la Araucanía está bastante complejo, Temuco entró a cuarentena, hay diferentes, bueno, hay cuarentenas, entramos a cuarentena, salimos a cuarentena, para muchos las vacaciones ya no saben qué van a hacer porque algunos querían salir y entran a cuarentena. Bueno, lo más importante es la salud, ¿cierto? Hay muchos hermanos nuestros que están enfermos, familiares, y bueno, eso principalmente. Lo otro que hemos estado orando, nosotros siempre estamos orando por nuestra Araucanía, ¿cierto? Continúan, todo este tiempo han continuado los ataques a diferentes camiones y diferentes zonas donde hay conflicto. Independientemente de lo que sea el conflicto, la Araucanía sigue en ese estado constante de conflicto. Nosotros hemos tenido el conflicto acá cerca, por ahí también acá el conflicto se mezcla con un tema de la central hidroeléctrica que se está acá cerca en Metrenco, y ahí se genera otro conflicto más en zona mapuche, donde también se están expropiando tierras por el tema de esta central eléctrica. Así que hay harto que, porque el Señor tiene que ayudarnos, porque sin duda que esto está bien complicado. Y finalmente también orar por nuestro país en general. También estamos en tiempo donde vienen elecciones, los constituyentes, elecciones de alcaldes, gobernadores y varios tipos de elecciones que van a venir. Y sin duda que el Señor tiene que ayudarnos para poder seguir adelante con esta patria, sobre todo en el tema constituyente, que podamos tener una constitución que también refleje los valores cristianos, refleje lo que el Señor también quiere para este país. Así que eso, pastor, es posible que usted nos dirija en una oración por estos temas generales. Oramos al Señor, nuestro Dios, Padre eterno. Desde que usted creó al ser humano, Dios mío, en el huerto del Edén, desde que salimos, Señor, a este mundo, hemos caminado, Dios mío, miles de años a tropiezos, a dificultades, años y años en guerras y caos y dificultades. También, Dios mío, usted nos concede el privilegio de ser felices en algunos momentos, pero como humanidad, Dios mío, en el nombre de Jesús, nos presentamos a usted como hijos suyos, Señor, clamando por este mundo. En medio de la adversidad, de la dificultad, de la complicación de la vida, Dios mío, rogamos que usted mantenga a su pueblo en fidelidad. Amén. Nos dé fuerza y sabiduría para ser inteligentes y sabios. Sí, Señor. ¿Cuál es su voluntad, Señor, para estos tiempos? Amén, Padre. Y sin duda, Señor, su palabra nos dice que debemos ser fieles hasta la muerte. Amén. Bendecimos su nombre y damos gracias por la ayuda de su Espíritu. Y en el nombre de Cristo oramos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gracias, pastor Patricio. Y bueno, a continuación vamos a tener el tiempo de la palabra de Dios. El pastor Patricio nos va a compartir la palabra, y él me ha propuesto hacerlo de una manera distinta, donde quizás él nos va a plantear el tema y vamos a conversar los dos un poco. De repente quizás le puedo hacer alguna consulta ahí respecto al tema. Y bueno, lo dejamos entonces, pastor Patricio, ahí podemos interactuar en algún momento. Sí. Gracias, pastor Enrique. Bendición, mi hermano querido. Un gusto compartir con usted y con su iglesia. Amén. Yo le propongo a los hermanos que hoy
consideremos un pasaje de la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis. Y está basado en el mensaje a la iglesia de Esmirna, capítulo 2, verso 8 adelante. Y lo que vamos a conversar, Pastor Enrique y hermanos de la iglesia, es uno de los temas que me parece fundamental para este tiempo. Ser fiel a Dios, ser fiel. Y tomaremos como referencia el capítulo 2, verso 10, cuando dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El pasaje entero comienza en el verso 8. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos no lo son, sino sinagoga de Satanás. Verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Y tendrán tribulación por 10 días, por un tiempo limitado. 10 días, dice allí. Y aquí está la enseñanza: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Una contraposición entre muerte y vida. Y todo depende de la fidelidad. Y el verso 11 dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que tenga oído, oiga. Esta iglesia actualmente, Pastor Enrique y mis hermanos de la iglesia, podríamos ubicarla en Turquía. Actualmente, 20 siglos después de Cristo, el país donde está esta congregación de Esmirna, hoy se llama Turquía. En aquellos tiempos que se escribió esta carta, era de Asia, pegado casi con Europa. Y ahí estaba una congregación en Esmirna. Y el Señor ve a esa congregación que está pasando por momentos muy difíciles. Y la carta dice que les escribe el primero y el postrero. Uno pensaría: es Dios que está mandando la carta, porque Dios es el primero y Dios es el último. Pero enseguida dice: el que estuvo muerto y vivió. Ahí entendemos claramente que el que manda la carta es Jesucristo. Estuvo muerto y vivió. Es Dios mismo encarnado. Y aquí Él manda esta carta: que yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, y en fin, yo conozco lo que pasas, dice Jesús. No temas en lo que vas a padecer, y van a ser probados por un tiempo. Pero yo estoy con ustedes. Y al final dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Me parece que estamos 21 siglos después muy necesitados de una palabra como esta. Un llamado a ser fiel, hermanos queridos. A pesar de la adversidad que se pueda pasar. La iglesia de Esmirna iba a pasar incluso por la cárcel. Iban a pasar por tribulación. Y de ahí se probaría la fe. Y el llamado es a ser fiel, fidelidad. Este es el tema de esta tarde, de esta noche, de esta predicación. Cuando pasamos por dificultades los seres humanos, o por adversidades, o por problemas, por situaciones difíciles, incluso caóticas, cuando llega la crisis, debemos recurrir a la fuerza de Dios, y al llamado de Dios, y al ejemplo del Señor Jesús, que dice: sé fiel, porque Él fue fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La palabra fidelidad, Pastor Enrique y hermanos, esta palabra es la misma palabra, la palabra fiel o fidelidad, es la misma palabra que se usa para la fe. Y es la palabra pistis en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, que es el griego. Los traductores nos enseñan que es la palabra pistis o pistos, ser fiel. Mantenerse en la fe. Eso es ser fiel. Mantenerse en la fe. No renegar, no volver atrás.
sé fiel hasta la muerte. Y Pastor Enrique, yo lo que le quiero presentar a mis hermanos queridos que nos escuchan por la radio o nos ven por una red social es la vida de dos personajes del Antiguo Testamento. Y en estos minutos quisiera referirme yo a dos jóvenes que Dios nos deja como ejemplo en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es el profeta Daniel y otro el profeta Ezequiel. Ambos jóvenes viven en los momentos más críticos de la historia de Israel. Daniel es jovencito, debe tener unos 14, 15 años. Ezequiel un poco más, unos 22, 24, no sabemos exacto, por ahí. Cuando de pronto se deja caer sobre el país de Israel, sobre su patria, el enorme imperio babilónico. Para los hermanos que están escuchando por radio, imaginemos el imperio babilónico a 1000 kilómetros. Los hermanos que ven por la red social, aquí en las estrellitas de la pantalla, puede ver la distancia de los países. Y se deja caer sobre Israel el gran imperio babilónico. Que es imposible de defenderse un país tan pequeño como Israel. Y Dios permite que caigan presos y los llevan cautivos a Babilonia. Y el profeta Daniel y todos los jovencitos ven como este país inmenso, este imperio inmenso, hace sucumbir al pobre Israel. Y se lleva cautivos a todos los jóvenes, a los varones, a las mujeres, niños, deja solamente detrás de sí la muerte y la destrucción. Queman Jerusalén, destruyen el templo y se llevan a toda la población que pueden, los que sobrevivieron de la matanza, y se los llevan presos a Babilonia. Babilonia tiene por norma, por emblema, un león con alas de águila y con cabeza de rey. Es el rey Nabucodonosor. Un gigante en el mundo, el ser más poderoso del mundo. Y se lleva cautivo a Daniel y a todos los jóvenes. También va Ezequiel. Y allí en Babilonia se prueba la fe de ellos. Como dice el libro de Apocalipsis, seréis probados. Y se prueba la fe de estos dos hijos de Dios. Y allí ellos toman la decisión de ser fieles a Dios. Venga lo que venga, fieles a Dios. Cautivos y todos llegan a Babilonia y allí son probados. El profeta Daniel, 16 años, ¿cuánto tendría Pastor Enrique? 15, 16, 17 años, no sabemos. Propone en su corazón ser fiel a Dios, venga lo que venga. Y llega a Babilonia y es internado, digámoslo así, como servidumbre adentro del palacio del rey Nabucodonosor. En cambio, el profeta Ezequiel es destinado a vivir con los cautivos a orillas de un río, en la miseria. Mire las circunstancias. Un profeta adentro del palacio y el otro a orillas de un río en la pobreza. Pero ambos deciden ser fiel a Dios. Porque la fidelidad, hermanos queridos, va más allá de las circunstancias. Va en los principios. Y si a alguno le tocó ser cautivo adentro del palacio, allí será fiel. Con todas las tentaciones que vengan adentro del palacio. Y si al otro le tocó vivir a orillas de un río en la pobreza, allí será fiel a Dios, a pesar de las circunstancias. No es las circunstancias lo que tiene que decidir. Es el principio, ser fiel a Dios, donde quiera que Dios permita que lleguemos. Daniel y Ezequiel, aquí están estos profetas, pastor. ¿Qué le parece cómo vamos a ir analizando en momentos de tensión del mundo? Yo creo que nos viene bien, Pastor Enrique y hermanos, analizar la vida de estos dos profetas. Y en estos minutos que viene conversaremos sobre ellos. Pastor Enrique, ¿cómo lo ve usted? La fidelidad en tiempos difíciles. O sea, es interesante ver dos cosas que me llaman la atención de lo que usted ha dicho, que a veces uno no dimensiona, que eran dos jovencitos, dos adolescentes, diríamos, que tengan más de 20 y todavía está en la adolescencia. Entonces
dos adolescentes que uno miraría hoy a esa edad, dos adolescentes viviendo algo así, muy complejo. Y ver que a uno podría decir, claro, Daniel estaba en un palacio, estaba bien, pero Daniel, si recordamos también, él se negó a la comida del rey, se negó a los privilegios que podía tener por ser fiel al Señor también. Exactamente. No son las circunstancias lo que tiene que prevalecer, sino los principios. Y como dice el Nuevo Testamento, sobre lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así que la fidelidad es ser fiel al Señor en lo poco o en lo mucho, en circunstancias de felicidad o en circunstancias de adversidad. Veamos un poquito, pastor y hermanos, el tema de la vida de Daniel. El libro de Daniel nos cuenta que este joven de todo corazón alaba a Dios, adora a Dios, ora al Señor, propone serle fiel y sobresale del resto. Y él pasa a ser usado por Dios bajo el gobierno de varios reyes, bajo el gobierno del rey Nabucodonosor. Y Daniel puede ver a este rey, el dueño del mundo, digámoslo así. La soberbia de este rey, porque él era el rey de reyes y señor de señores, dice el Antiguo Testamento. Título que después el Apocalipsis lo asigna al Señor Jesús. Y Nabucodonosor, el dueño del mundo, en algún momento pide ayuda a Daniel. Mire qué sorpresa. Para que le interprete un sueño. Y Daniel le interpreta el sueño y le dice: tú eres ese rey soberbio. ¿Quién se atreve a hablarle así al Nabucodonosor? Bueno, Daniel, porque estaba respaldado por Dios. Y pasan los años y Nabucodonosor, como todo ser humano, en algún momento muere y ocupa su trono su hijo, Evil-Merodach. Y Evil-Merodach también toma como profeta, como ayudante, como servidumbre a Daniel. Y Daniel sigue fiel a Dios con el hijo de Nabucodonosor. Pasan los años y termina el imperio de Evil-Merodach y viene el hijo de Evil-Merodach, Belsasar. Este es el rey que en un momento de orgía en el palacio ve que una mano escribe: has sido pesado y Dios te quita el reino. Lo cuenta el libro de Daniel. Y efectivamente, la soberbia de Belsasar es castigada por Dios y termina el imperio babilónico con Belsasar. Son invadidos por otro imperio más grande, el imperio persa. Y llega el imperio persa y destruye el imperio babilónico. Y se instala dominando al mundo. Mire cómo es la cosa. Los imperios pasan, Dios permanece. Y este imperio persa mantiene a Daniel dentro del palacio y Daniel pasa a ser ayudante de este nuevo rey, el rey Ciro. Daniel pone por obra la palabra de Dios que dice: sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. No importa el rey al cual hay que estar sujeto. Hay uno más arriba que es Dios. Y a él debemos estar sujetos. Y Daniel comienza a servir al rey Ciro. Y muere el rey Ciro al tiempo y viene el rey Darío. Y Daniel sigue sirviendo a Dios en el palacio. 5 reyes que tocó servir Daniel. No importa cuál sea el rey. Daniel tiene un rey más grande, que es Dios. Y a él se mantiene fiel. Fiel hasta la muerte. Y pasan los años, el cautiverio babilónico, Pastor Enrique, mis hermanos de la iglesia, duró más o menos 70 años. Y si Daniel tenía 15, cuando lo llevaron preso, se encuentra al final de sus días, anciano, más de 80 años, y le pregunta: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaremos cautivos? Y allí descubre en el libro del profeta Jeremías que son 70 años. Y Daniel dice: ahora vamos a ser liberados. Pero Dios dice: no, todavía falta un tiempo. Y ahí dice: una semana. Y ahí viene el tema de las 70 semanas del libro de Daniel. Al final Daniel muere en el cautiverio, no vuelve a su tierra. Pero no importa. Sigue siendo fiel a Dios hasta la muerte. Me imagino cuando Daniel llega al cielo y Dios lo recibe. Bien, siervo fiel. Sobre poco has sido fiel.
sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y a mí me encantaría, Pastor Enrique y hermanos de la iglesia, que cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, el Señor nos abra la puerta de los cielos y diga: bien, buen siervo, sobre poco fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. Amén. Ese va a ser el premio, Pastor Enrique, de todo lo que pasemos en este mundo si tuviéramos que sufrir por la causa del Señor. El ejemplo de Daniel nos alienta. Vamos a ver ahora el ejemplo de Ezequiel, pero no sé si usted tiene algún comentario, alguna pregunta, Pastor, para que veamos el segundo ejemplo, Ezequiel. No, está. Yo creo que cuando veamos a Ezequiel, ahí hacemos un comentario más general. Veamos a Ezequiel entonces. Ezequiel es un profeta que Dios lo llama jovencito. Cuando ya llevan 5 años de cautiverio, 5 años de cautiverio, Dios lo llama a su presencia y le dice: yo te he ungido como profeta. Y Dios le muestra grandezas y le muestra la realidad. Y dice: tú te encuentras entre escorpiones, pero no temas, yo estoy contigo. Y te oigan o no te oigan, yo estaré contigo. Y siempre sabrán que hubo un profeta en su medio. Ezequiel, 25, 28, 30 años, está recién empezando su ministerio profético. A poco andar, Ezequiel tiene una tragedia. Aparte de estar preso a orillas del río con la gente pobre, se muere su esposa. Y Dios dice: Ezequiel, yo te voy a quitar de golpe el deleite de tus ojos, pero no llores, no te lamentes, porque lo mismo que te pasa a ti, dice Dios. Ezequiel 24 está este relato. Lo mismo que te pasa a ti me pasa a mí. Mi pueblo se muere. Y justo coincide con la destrucción del templo de Jerusalén. Y la invasión babilónica coincide con la muerte de Ezequiel. Cuando el pueblo es destruido, quemado el templo, destruido los muros, Jerusalén arrasado y todo el pueblo va cautivo a Babilonia. Coincide con la muerte de la esposa de Ezequiel. Dios le está diciendo que así como Ezequiel sufre, Dios sufre por su pueblo. Pero Él estará siempre con su pueblo porque Dios es fiel. Y por eso nos pide que también nosotros seamos fieles. Ezequiel llega un momento, al paso de los años, que de repente él tiene una visión. Y eso es uno de los pasajes más conocidos del libro de Ezequiel. Cuando él de repente, en medio de la adversidad, ve al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel, como un valle de huesos secos. Y Ezequiel dice que ve huesos, calaveras, todos secos en extremo. Y dice: ¿quiénes son estos, Señor? Dios le revela que ese es el pueblo de Israel, que ya ha perecido nuestra esperanza. Estamos muertos. Y Ezequiel dice: Señor, ¿y estos huesos vivirán? Dios dice: sí, profetiza a estos huesos y diles que se levanten, que vuelvan a ser un pueblo. Y en la visión Ezequiel les profetiza que venga la vida de los 4 ángulos de la tierra. Y la visión es que los huesos se levantan en nuevo pueblo. Y Dios dice: así mi pueblo va a volver a su tierra. No está muerto, está todavía vivo. Hay hijos fieles. Y esos hijos un día volverán. Son 70 años de cautiverio y volverán. Y Dios le permite a Ezequiel tener una visión maravillosa para que tome ánimo. Y la visión es cómo sería el nuevo templo. Y el nuevo templo que ve Ezequiel es algo hermosísimo, gigantesco. En Jerusalén otra vez va a ser levantado el templo que fue quemado, que fue destruido. Pero hay una característica de este templo sobresaliente aparte de su hermosura. Y Ezequiel dice: mira, de adentro salen aguas vivas. Y Ezequiel dice: yo me acerqué y las aguas llegaban a mis tobillos. Me acerqué un poco más y las aguas llegaban a mis rodillas. Y así sigue hasta la cintura. Y después era un río de agua viva para poder acercarse a Dios. Un río de agua viva. Y esto se cumple cuando viene nuestro Señor Jesús. Jesús dice a todos los que están a orillas del templo de Salomón:
en los tiempos del rey Herodes, cuando Jesús está en su ministerio. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, lo que está diciendo Jesús, yo soy el templo que vio Ezequiel. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso, hermano querido, en esta tarde, en esta hora que se está proyectando este culto, yo repito las palabras del libro de Apocalipsis. Hermano querido, hermana, joven, anciano, pastores, todos los que estamos en la obra de Dios, sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Como Daniel, como Ezequiel, aunque estén en la adversidad más grande, sigamos fieles a Dios. Mi querido pastor Enrique y hermanos, estoy terminando con el ejemplo más grande de la fidelidad de toda la Biblia, nuestro Señor Jesús. Hay un momento cuando el Señor ora a Dios en el huerto de Getsemaní. Y pastor Enrique, yo tuve el privilegio de ir a Jerusalén justo hace un poquito menos de un año atrás. Y estuve ahí en el huerto de Getsemaní. Cuando Jesús clama a Dios, Señor, que no me crucifiquen. Fue emocionante para mí estar ahí de los olivos, en el monte de los olivos. La verdad que me emocionaba. Y hacía 2000 años atrás, nuestro Señor estuvo ahí, luchando para salvarnos. Y Él oraba, clamaba a Dios y de su frente caían gotas como de sangre. Elí, Elí, lama sabactaní, dirá más adelante en la cruz. Pero ahí en el huerto, Él clama a su Padre, Abba Padre, que no me crucifiquen, pero que se haga tu voluntad. Y al final lo acepta, después de 3 veces haber orado. Y el Señor Jesús nos deja el ejemplo. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida primero viene para el Señor con la corona de espinas. Y sea con la corona de espinas o con la corona de oro, el llamado es a ser fiel al Señor. Y termino con esto, querido pastor Enrique, para que comentemos un poquito más y después oremos. Este llamado de Dios es como si fuera, el llamado a ser fieles, como si fueran las estrellas que alumbran una noche oscura. Y allí estamos nosotros de repente sin saber qué hacer. La Biblia muchas veces dice, levanta tus ojos, alza tus ojos. Y este llamado a la fidelidad es como si fuera una estrella arriba, que brilla del cielo. Sé fiel. Y no importa la adversidad, las circunstancias, los problemas, las situaciones difíciles, las crisis, el caos que puede haber en una vida. Quizá alguno de los hermanos está pasando situación terrible. Dios lo sabe. Y Dios es bueno y está con nosotros. Mi hermano querido, usted, mi hermana, un joven, pastores, seamos fieles al Señor. Dios sabe por qué pasan las cosas. Daniel y Ezequiel estuvieron 70 años en el cautiverio, en la prisión, en un palacio, como esclavos, cautivos. 70 años. ¿Cómo no podremos nosotros soportar 1 año, 2 años, una adversidad? Sí podemos, porque Dios está con nosotros. Ese es el tema de hoy y vamos a orar a nuestro Dios. Que Dios nos guarde y nos bendiga. Amén. Que seamos fieles, pastor Enrique, no en las fuerzas nuestras, en la fuerza del Señor. Amén. Querido Dios, oramos por su pueblo, Señor, en este mundo. Sí, Señor. Rogamos, Señor, que una doble fuerza y unción de su Espíritu Amén. esté sobre nosotros. Sí, Señor. En estos tiempos de pandemia, Señor, en lo que venga en este mundo, y seguramente vendrán cosas peores. Amén. En el corazón, en esta hora le decimos a usted, Señor, que nos ayude para mantenernos fieles, porque, como dice el apóstol Pedro, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, Señor. Por eso rogamos que fortalezca nuestro espíritu. Amén. Señor amado, para no alejarnos de la fe. Todo lo contrario.
Como dice su palabra, separados de mí nada podéis hacer. Señor, ayúdanos a estar pegados a la mano de su Hijo Jesús. Y al terminar este culto, esta oración, proclamo, Señor, en su nombre, su palabra, que por sobre todas las circunstancias, en Cristo el Señor, somos más que vencedores. Amén y gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Gracias, Pastor Patricio. Quizá yo quisiera hacerle un comentario, una pregunta a cuál es su opinión, porque nosotros, por ejemplo, bueno, la alianza no está dentro de nuestra declaración de fe ni nada, pero que la alianza cree, es cierto, que la salvación no se pierde. Cuando uno lee estos versos, uno pareciera ser que uno podría decir que la salvación se podría perder, ¿cierto? Cuando sobre todo en el 11 dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, como que podría ser que el que venciere no es para todos, sino que solamente los que venzan la adversidad. Ahora, yo le doy mi opinión. Yo creo que la salvación no se pierde. La diferencia es que yo creo que a lo mejor el que no es fiel hasta el final, a lo mejor nunca fue salvo, nunca tuvo esa salvación. Y lo otro es que en estos tiempos a veces nos creemos salvos y no perseveramos. Como ya somos salvos, da lo mismo si yo participo del culto, da lo mismo si oro, si estudio la palabra, ¿cierto? Para algunos pareciera hacer eso, que daría lo mismo, porque total ya soy salvo y entre comillas ya tengo el premio y no hay que hacer nada. Ahí no sé cuál es su opinión respecto, Pastor. Sí, a mí me viene a la mente el caso del apóstol Pedro. Pedro era creyente en el Señor y él creía que por sus fuerzas podía ser fiel al Señor hasta la muerte. Le dijo: yo te defenderé hasta la muerte. Bueno, al otro día lo estaba negando, ¿verdad? Lo estaba negando, pero Pedro se arrepiente y vuelve a la fe. Entonces esta palabra ser fiel significa, aunque te caigas, vuelve a la fe, vuelve, porque somos de la fe. Y hay una sola forma de alejarse para siempre de Dios, que la Biblia le llama apostasía, cuando la persona niega para siempre a Dios y lo saca de su corazón, lo destierra para siempre. Es distinto al caso de un hermano que es débil o que se cae, que tiene un tropiezo o que anda en carnalidad o se fue al mundo un tiempo, pero no ha perdido la fe. Y el Señor en el momento lo llamará. Y quizá esta misma predicación de hoy pueda hacer el camino para que alguno que esté alejado del Señor vuelva. Y el llamado es ser eso, ser fiel hasta la muerte. No lo veo yo al apóstol Pedro que se haya quedado perdido para siempre. No, volvió como tantas veces ocurre que alguien se aleja pero vuelve, ¿verdad? Porque somos de la fe, somos de la fidelidad a Dios. Y el apóstol Pablo también nos enseña que aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Él nos deja el ejemplo. Yo creo, Pastor Enrique y hermanos, que es más difícil ser fiel. Vamos a pensar en el caso de un viaje en barco. Antiguamente, estos barcos que viajaban antiguamente con velas. Y cuando había viento, el barco avanzaba. Y habían dificultades de tormenta, pero el barco avanzaba. Pero de repente no hay viento. Y el barco está en el mar. Ni avanza ni retrocede. Ni para adelante ni para atrás. Ahí está, pegado. No hay viento. Y así estamos ahora, con la pandemia. Estamos como en el mar, sin movernos ni para adelante ni para atrás. El momento de los marinos, dice, es el momento más difícil, porque no hay viento, no hay tormenta, no hay ola, no hay nada con la cual luchar. Pero tampoco ahí está, encerradito. Y es más difícil ser fiel en ese momento que cuando hay oleaje. Yo creo que estamos en ese momento, Pastor Enrique, mis hermanos. Estamos como el barco en el mar sin moverse. Y ahí tenemos que ser fiel a Dios. Aunque estemos encerrados, sin movimiento, si alguien se siente así, sea fiel al Señor. Vendrá el viento del Señor que nos moverá otra vez. Amén. Sin duda que esa es la gran enseñanza, creo yo, de
permanecer fiel, no importando lo que pase, no importando por ahí. Estos días yo veía noticias que se habla de que ya hay otro virus en no sé dónde, que podría llegar a ser otra pandemia. O sea, no sabemos si esto va a terminar ahora y quién sabe, termina esta pandemia y el otro año comienza otra. Ya el futuro no lo conocemos, pero como hemos visto hoy día en la predicación y en los ejemplos bíblicos de los personajes que vimos, lo que sí sabemos es una cosa, que el Señor permanece para siempre, que el Señor es fiel y que Él no cambia. Y eso es lo único cierto que tenemos. Así es. Bueno, lo que debemos acudir a las promesas de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Venga otra pandemia o venga otra peor, y es muy probable que así sea, pero igual pasará. Pero la palabra de Dios no pasará. Y somos hijos de Dios, permanece para siempre. Y por vida o por muerte nos encontraremos con el Señor. Sea que el Señor venga en su segunda venida o que nosotros partamos a la presencia de Dios. Somos del Señor, no somos de aquí, estamos de paso. Así que gracias a Dios, Pastor Enrique, por esta invitación que me hizo. Y un abrazo a cada hermano de la iglesia. El deseo de mi corazón es que todos permanezcamos fieles al Señor, porque no estamos en una obra humana, estamos en una obra divina. No le debemos dar cuentas a un ser humano, que es a Cristo el Señor. Amén. Estamos en una obra sagrada, algo que Dios dejó en este mundo para que le conozcamos, su iglesia, su obra. Así que adelante, mi hermano querido. Y si se siente un poco cansado, no importa, nuevas fuerzas vendrán sobre los hijos de Dios. Dios nos bendiga a todos, Pastor Enrique. Amén. Muchas gracias, Pastor Patricio. Un gusto. Por compartir con nosotros de la sabiduría que Dios le ha dado, porque sin duda que hay mucha palabra de Dios que usted, por lo menos a mí, me ha enseñado muchas veces, así que le agradecemos. Vamos a orar para terminar nuestro culto, nuestro tiempo. Nos encantaría seguir mucho tiempo más, pero también el tiempo, sobre todo en la radio, es acotado, así que vamos a orar y dar gracias al Señor. Padre, muchas gracias por esta tarde, gracias por compartir con el Pastor Patricio. Bendiga, Señor, su vida, a su esposa en especial, también a sus hijas, Señor, y que usted pueda, Señor, seguir dándole cada día de su sabiduría, de estas palabras hermosas que Señor, sin duda usted le ha dado ese don de la enseñanza, el don de la predicación, y que muchas gracias, Señor, porque hoy tenemos la bendición de poder recibirla de su parte, Señor. Muchas gracias. Bendiga, Señor, todo este tiempo, bendiga a la iglesia y a todos quienes nos escuchan en esta tarde. En el nombre de Jesús le agradecemos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Amén. Nos vemos entonces. Que el Señor les bendiga a todos los que nos ven en casa. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo a la distancia.